Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe'e, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Ñande Yara Ñe'e, estamos comenzando nuestro programa del curso bíblico de todos los días. Ñande Yara Ñe'e quiere llegar hasta tu corazón, hasta tu vida, para que podamos reflexionar sobre la palabra de Dios. Nosotros estamos reflexionando así en forma continua la palabra de Dios. Habíamos comenzado desde el Génesis capítulo 1, la creación, o mejor dicho, como decíamos en aquella oportunidad, la pregunta primordial ahí: ¿quién es el hombre? ¿Quiénes somos nosotros? Y así, las diversas preguntas existenciales que nos presenta la palabra de Dios. Ahora estamos ya en el capítulo 22 del libro del Éxodo. Hemos caminado bastante durante este tiempo, durante estas semanas. Lo que queremos ahora subrayar y queremos hablar con ustedes es con respecto al capítulo 22 del versículo 17 en adelante. Cómo se nos presenta, como los subtítulos, recuerden, que nos presentan la Biblia, no hacen parte de la Biblia, sino que hacen parte de la edición, del editor, de aquel que está lanzando al mercado, digamos de esta manera, una traducción de la Biblia, donde podemos entender cuáles son las perícopas para un mejor estudio también y para que podamos no confundir, sobre todo, entre una perícopa y otra, cuando termina un mensaje, cuando está comenzando otra narración, etc. Bueno, desde el capítulo 22 entonces, del versículo 17 al 30, nos dice: no dejarás vivir a la hechicera. Quien tenga trato sexual con una bestia morirá. El que ofrezca sacrificios a otros dioses que no sea el Señor será apartado. No maltratarás al extranjero ni lo oprimirás, porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. No harás daño a la viuda ni al huérfano, ni les haces daño, y ellos me piden auxilio, yo escucharé su clamor, y arderá mi ira, y yo los mataré a ustedes con la espada. Sus mujeres quedarán viudas y sus hijos huérfanos. Si prestas dinero a un miembro de mi pueblo, al pobre que vive a tu lado, no te comportarás con él como un usurero, no le exigirás interés. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, devuélveselo antes que se ponga el sol, porque ese es su único abrigo y el vestido de su cuerpo. De lo contrario, ¿con qué dormirá? Y si él me invoca, yo lo escucharé, porque soy compasivo. No blasfemarás contra Dios, ni maldecirás a un jefe de tu pueblo. No demorarás en ofrecer las primicias de la cosecha y de la vendimia. No darás a tu hijo primogénito. Me darás a tu hijo primogénito. Lo mismo deberás hacer con tu ganado mayor y con tu ganado menor. El primogénito estará 7 días con su padre, y al 8º día me lo darás. Ustedes estarán consagrados a mí. No coman carne de un animal despedazado por una fiera, sino arrójenla a los perros. Bueno, queridos amigos, se dan cuenta, estas son leyes morales, sociales y religiosas, ¿verdad?, con las que nosotros nos encontramos en la Biblia. Normalmente no hacemos un estudio así exhaustivo, solamente en casos excepcionales, ¿verdad?, entonces donde gente especializada, los biblistas, entran a mirar punto por punto. Pero normalmente en la cuestión litúrgica nosotros no utilizamos mucho estos pasajes. Es por eso que algunas veces nos suena un poco extraño, ¿verdad? Pero la Biblia es inmensa, digamos, es muy grande, tiene muchos elementos muy interesantes. Siempre recordando desde nuestra macroestructura, la macroestructura quiere decir dentro del marco general de la Biblia, nosotros entendemos muy bien que todas estas leyes están enmarcadas bajo una historia de salvación. Es decir,
todas estas leyes que fueron legisladas por la gente encargada del pueblo en este momento, sobre todo eran gente que tenían el poder civil y al mismo tiempo tenían el poder religioso. Entonces ellos legislaban y se dan cuenta que están mirando casi siempre desde Dios. Es una mirada teocéntrica, el hombre como criatura, Dios como el soberano, desde donde nace todo. Bueno, y es por eso que aparecen, ¿verdad?, estas leyes, estos códigos. Son leyes diversas que van surgiendo también de acuerdo a las necesidades del pueblo y de la gente. Por lo tanto, esta colección integra leyes, como decíamos, de diverso origen y tema. Probablemente es un texto donde se reunió legislación que estaba aislada de otros cuerpos legales. Esto también es importante y muchas veces los hemos hablado. Ellos traen las perícopas en forma independiente, pero luego estas mismas perícopas la van introduciendo dentro de un texto general. Entonces así podemos entender mejor todo lo que vamos encontrando aquí. Pero son leyes anacrónicas. Anacrónicas quiere decir fuera del tiempo, no pertenecía a ese momento. Es decir, cuando el autor comienza y nos hace entender que se está escribiendo en ese momento, que Dios le está dictando a Moisés en ese momento, en realidad ya son leyes que ellos tenían a disposición y que la estaban viviendo. Pero después, en la reflexión teológica, en la reflexión religiosa, principalmente al escribirse la Biblia, el autor sagrado comienza a ubicarse como si en ese momento Dios le estuviese dando estas leyes a Moisés. Recuerdan que en el capítulo anterior, estamos en el capítulo 22 nosotros, en el capítulo 21, incluso 20, en el 20-22 nos dice, el Señor dijo a Moisés, es decir, el Señor el que está hablando, Moisés que está escuchando, y luego Él tiene que dar a los israelitas, porque le dice, di a los israelitas, es decir, Dios le dice a Moisés, ustedes han visto que yo les hablé desde el cielo, etcétera, etcétera, y así comienza su discurso el Señor. En el capítulo 21:1 incluso nos dice también, estas son las leyes que darás a los israelitas. ¿Quién le está hablando a Moisés? Le está hablando Dios, ¿verdad? Y vienen todas estas leyes. Es decir, se mete dentro de un cuerpo legislativo muchas leyes, muchos fragmentos que pertenecen también a varias épocas diversas. Inclusive reflexionamos nosotros que estábamos caminando por el desierto, estábamos escapándonos del faraón, estábamos saliendo de la esclavitud. De repente nos encontramos aquí frente al capítulo 19, que el pueblo llega hasta el monte Sinaí. Pero es casi como que se olvida, hasta el momento no estamos hablando de que fuimos perseguidos, no estamos hablando de que estamos huyendo, no estamos hablando de nada de esas cosas. Solamente viene un cuerpo legislativo que se introduce aquí dentro de este camino cuando Moisés dice sube al monte Sinaí. Y desde ahí todo esto es como un solo discurso sobre el monte Sinaí. Es lo que está recibiendo como leyes Moisés. Y esto es lo que tendrá que exponer después al pueblo, como le dice justamente Dios. Di esto al pueblo, di esto al pueblo. Entonces, esta legislación que estaban, cierta manera, estaban aisladas estos cuerpos legislativos, que después al final el autor sagrado lo va uniendo. Bueno, vamos a seguir reflexionando más profundamente sobre este tema y volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL.
En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñande Yarañe te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Apagamos la primera velita de Ñande Yarañe el 6 de junio. Desde las 20 horas estaremos en el Real San Vicente, agradeciendo a Dios, en primer lugar con la Santa Misa, con la Eucaristía. A las 21 horas estaremos compartiendo la cena de la familia Ñande Yarañe. Y posteriormente, como siempre, en esta convivencia tendremos también muchos premios y sorpresas para todos ustedes. Más informes, llamen al 0981 50 50 36. Apagamos así esta primera velita y le damos gracias por el primer año de Ñande Yarañe. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Seguimos con Ñande Yarañe. Estamos reflexionando sobre el cuerpo legislativo que comienza en el capítulo, digámoslo así, exagerando un poco, desde el 19, ¿verdad? Pero el 19 todavía nos va indicando cómo Moisés es llamado por Dios, sube al monte Sinaí, habla con él y luego le deja las tablas de la ley. Nosotros ya estamos adentrándonos directamente en estas leyes. En este momento estamos hablando de leyes morales, leyes también sociales y leyes religiosas. O sea, chamburreado y mío digo de todo un poco y en forma también atemporal, es decir, que pertenecen a tiempos diversos también y que entran como si fuese una sola ley que Dios le está dando a Moisés. No parece haber un denominador común que la una con excepción de las tres primeras. Es decir, no hay cohesión entre estas leyes, esto que está legislando para Israel. Es un chamburreado, es una unión de muchas leyes de diversos tiempos y claro, entonces no es que va a responder ni responde muy directamente a una sola situación o a buscar un denominador común. No hay una columna vertebral, ¿verdad? Sino que ¿verdad? O sea, varias leyes como conjunto que después nosotros lo unimos aquí. Bueno, por otra parte, también hay leyes sobre faltas graves, ¿verdad? Consideradas gravísimas incluso, y penadas con la muerte, ¿verdad? Otros son relativas al trato a los pobres y marginados. Recuerden que estas leyes, si se están legislando, es porque esa realidad existía. No es que Dios le está dictando allá una ley que no se sabe, una ley nueva, una ley que no tiene nada que ver con mi historia. Al contrario, las leyes van surgiendo
a posteriori, se dice, es decir, después de que uno ve que existen situaciones diversas, difíciles, entonces uno dice, no, ante estas situaciones para darle un remedio tenemos que legislar, tenemos que hacer leyes. Y así también esto aquí, porque si nosotros vamos a entrar y vamos a mirar directamente como la Biblia nos presenta, que es un libro más bien teológico, religioso, y al mismo tiempo es un libro espectacular porque es pedagógico, sin embargo no nos va a responder a nuestra propia realidad, porque, y bueno, es como que Dios está hablando allá, como imaginando si es que sucede esto, si es que sucede aquello, ¿verdad? En realidad así se presenta con la casuística, ¿verdad? Pero en realidad es al revés de cómo la Biblia, cuando la Biblia nos va presentando algo, porque está el género literario, ¿verdad? Y entonces ellos ya estaban viviendo o incluso vivieron ciertas situaciones difíciles, ¿verdad?, de cambiar, y ante esa situación decimos, bueno, ya que son difíciles de cambiar, tenemos que legislar, tenemos que poner algunas leyes, algunos códigos que nos ayuden a ir mejorando, a extirpar ciertas cosas negativas que están en nuestro pueblo, ¿verdad? Y esto sucede también entre nosotros. Diga, tú digo la ñandela ya calculante allá, mamina para esa paja cuero ya pues ñandengo pilla y ya pues. Ñandengo la ya echano, por ejemplo, donde tenía hospital, ves inde fero guasu bebé o inde silencio, silencio. Ambaico dice, vea, y quiere decir que vos tenés que hacer silencio, pero ¿por qué te pones silencio? Si no corre cuama al hospital, pero hoja a silencio y a japona, lleva, si no estorbante lo vea, y sobre todo a los enfermos que necesitan tranquilidad, ¿verdad? Y sin embargo te pones silencio. Y quiere decir que hay gente que se va y que habla, que pone radio o que habla por el celular o no sé qué cosa. Oye, bebina, haga esa IPS, hasta ahí en las escaleras eso te ponen ya para venderte y kiosco y momoín de con. Vaya al hospital, digo, pero Jesús mío, Dios mío. Primero luego las bacterias si uno piensa. ¿Cómo digo eso? Y después la comida también de cierta forma, berujan, vaya, lleva. O sea, sí, vos podés decir todo lo de la higiene, esto, aquello, pero no. Si los mismos enfermos se van, se quedan en esa sala, se van con una enfermedad y vienen con 3 enfermedades. ¿Y por qué? Y porque dice que el virus, que esto, que aquello, que le agarró enfermedad ahí del hospital, ¿verdad? Entonces tenemos que estar atentos. Entonces las leyes, ¿para qué sirven? La pebeina. Viste que ante situaciones que nosotros estamos viviendo, uno se da cuenta y dice, no, esto no puede ser. Entonces se prohíbe, se dice, prohibido a ambulantes o prohibido el capo, el jefe, poner aquí su kiosco y así sucesivamente, ¿verdad? O sea, son situaciones que nosotros encontramos de la propia vida. La Biblia te habla sobre la propia vida, no te habla de cosas ideales allá del que podría suceder, casuística, ¿verdad? Que Dios supone que podría suceder. No, eso ya estaba sucediendo y ante esa situación concreta que sucede, entonces se van legislando las leyes. Bueno, después también dice el vínculo es interno en cada grupo y no se ve cuál sea la relación con las otras leyes en el conjunto. Entonces hay muchas leyes que son muy particulares, muy particulares. Entonces son leyes que son aplicadas exclusivamente a esa situación de la que te está hablando, ¿verdad? Hay otras que, sin embargo, nosotros podemos entender que son leyes mucho más generales, ¿verdad? Que pueden ser aplicadas en el tiempo y también en la situación en que se encuentra uno, pero en forma mucho más amplia, mucho más diversa. Lo que podemos decir es que la colección parece una antología de leyes sueltas. Antología. De leyes sueltas. Estamos y bebe la ley cuera. Entonces, Shaweruja yapó como si fuese una sola ley, como si fuese un solo código, un solo cuadernito, ¿verdad? Porque voy a antología. Aveñan de Yara, ome de gato anguachar el leer y cuajareñe punu, yapó vendere coepe. En el versículo 17, cuando nos dice, esto es muy interesante, dice, no dejarás vivir a la hechicera. Porque dice, no dejarás vivir a la hechicera. Quiere decir que es la muerte, será. No dejarás vivir, en boqueta, serás indiferente con la hechicera. Y cuando te está hablando de hechicera, te está hablando directamente entonces de las personas de la cartomancia que te leen la mano, que te hacen tu predicción sobre tu futuro, sobre tu vida. Entonces todos estos elementos tenemos que tener en consideración. Mirá lo que dice aquí, no dejarás vivir. Ahora, se discute el sentido de esta palabra, ¿verdad?
Mekashefa, la hebreo, Mekashefa, que aquí traducimos como hechicera. Mabiola Mekachefa, Mekachefa. Mira un poco lo que te está diciendo. Esa es la hechicera, Mekachefa. Es una palabra que define un sujeto femenino y que permite plantear la pregunta de si se aceptarían hechiceros varones. Bueno, aquí aparece una hechicera. Ahora la pregunta es, ¿y será que existe el hechicero o solamente la hechicera en la Biblia? Bueno, ahora el texto en el Deuteronomio 8, 10, 14 deja en claro que la respuesta es negativa, el texto, pero eleva también sospechas sobre el sentido de esta Mekashefa en Éxodo. Las traducciones siguen la tradición marcada por los Targumín que traducen cualquier que practique magia. Mira la Mekashefa. Bueno, vamos a volver enseguida con más Ñande Yarañe. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñande Yarañe te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. La Fundación Ñande Yarañe les invita todos los viernes desde las 18:30 horas a participar del Santo Rosario animado por Ñande Yara Seguatá. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral Esto Todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos los viernes, 18:30 Santo Rosario, 19 horas la Santa Misa y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casia. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñande Yarañe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañe.
Seguimos con Ñande Yarañé. Estamos hablando de este capítulo 22 en el versículo 17 que nos dice: no dejarás vivir a la Mekachefa, y la hebreo Mekachefa, que quiere decir justamente la hechicera. Un mío le calaipó, mío le ca no sé qué cosa, el tarot y no sé cuántas cosas más. Un mío la Mekachefa. Ahora se discute si decía la Mekachefa. Y se discute si existía el varón también. Ya es mecachefo, ya es inventante, no viene la hebreo. Pero justamente es toda la persona o cualquier persona que practique la magia. Y te dice, no dejarás vivir. Y pojiva. Bueno, en este sentido, la tradición, ¿verdad?, percibe el programa del género y aprovecha para hacer explícitos a ambos sexos. Nosotros también hablamos así, ¿verdad? Hay muchas cosas que hablamos en masculino y bueno, se entiende a los dos géneros, masculino y femenino. Algunas veces hablamos en femenino y bueno, se entiende que es para los dos géneros, masculino y femenino en este sentido. Ahora, se argumenta que el texto utiliza la forma femenina porque la magia era considerada una típica actividad ejercida por mujeres. Lo cuñacuera, entonces lo ya por formar, por lo menos durante la Biblia, tenemos esta característica, que los que practicaban la magia eran principalmente las mujeres. Pero también el argumento no termina de convencer desde el momento en que ese no era el concepto del antiguo Israel, donde los magos eran también varones. Los magos también eran varones, es decir, no podemos tirar toda la responsabilidad y decir, ve a cuñar en via ponte hoy, ten a cuñante hoy, la olla poba, pues, no, do peixe, hoy ahí las arriero olla poba mía, o mi magia mía. A pe a cuñante hoy, díganme si nosotros hasta hoy no tenemos esas personas. Y lo peor no es lo que esas personas existan, como Mekachefa y la palabra de Dios, sino que lo peor es que tenemos que saber que si estas Mekachefas existen, es porque nosotros, ¿en qué sentido? La sheshikona, no sé, o si no, que fulano y tal, o si no, llama, otro cuñado, otro arriero, así cosas, pero son cosas increíbles, pero verdad, Pélame cachefaina, verdaderamente. Y bueno, y esa es nuestra realidad. Viste que, ¿y por qué la Biblia te está hablando y te está poniendo justamente leyes y normas? Y encima, no dejarás vivir, no dejarás vivir a la mecachefa, a la hechicera. Bueno, eso todo hay que entender y vamos a ir reflexionando todavía. Ahora, la opinión sobre el mecachefa alude a una mujer que ejerce una forma particular de hechicería consistente en seducir a los varones a fin de sacar provecho de ellos. A que vea. La mecachefa es, como decimos nosotros, ayapo es de ipaye. Oye, ya poco shereje pa y dice la gente. Oye, ya poco shereje. Oye, ya poco shereje. Ya entendés que es algo. Nada vina, pero la mecachefa vina. Oye, poje se hey. Y dice que justamente este término mecachefa alude a una mujer que ejerce una forma particular de hechicería que va principalmente para seducir a los varones a fin de sacar provecho de ellos. Qué espectacular, qué espectacular. Esto se repite hoy igualito que hace 3000 años atrás. Ñande mecachefa. Bueno, sucede hoy, como si fuese hace 3000 años atrás. Bueno, y también vas a sacar provecho de vos, ¿verdad? Te saca tu platita, te saca tu bolsillo, te saca de donde sea. Llegó y cuape a gente porque está ese país, que le estuvo jodiendo, le está sacando provecho. Pero nosotros igual seguimos con la mecachefa, ya haré esa. Y bueno, por ejemplo, tenemos algunos elementos más. Hay que notar que, por ejemplo, en Malaquías 3:5, quienes practican hechicería, mekashfin se dice en plural, mekashfin, entonces son relacionados con los adúlteros, los que practican.
En Malaquías, por lo menos, nos está hablando de esa situación. Malaquías, ya estamos en el capítulo 3, Opacueteo, imagina, Malaquías nos habla justamente también, pero en plural, Bekashfin, ¿verdad? Capítulo 3, el versículo 5. ¿Qué nos dice Malaquías en el capítulo 3, versículo 5? Dice así: yo me acercaré a ustedes para el juicio y atestiguaré decididamente contra los Mekachfin, es decir, los adivinos, contra los adivinos, también contra los adúlteros y los perjuros, contra los que oprimen al asalariado, a la viuda y al huérfano, contra los que violan el derecho del extranjero y no temen, dice el Señor de los ejércitos. Este te está hablando del día del Señor, es decir, cómo será la acción de Dios. Yo iré contra ellos, dice. Yo iré contra ellos, contra todas estas personas, ¿verdad?, de las que estamos hablando. Después, Nahum, también en el 3.4, utiliza una fuerte imagen de la prostitución vinculada a la hechicería, para referirse también a Nínive. La hechicería, entonces, como parte también de todo lo que está vinculado con la prostitución, el prostituirse, el perder la dignidad, quiere decir eso, el prostituirse, ¿verdad? Este hecho alude a un tipo particular de hechicería ejercida por mujeres que tendría como fin también seducir a los hombres y manipular su voluntad. Y claro, a través de la prostitución, entonces, entero te dañan de seducir, lleva. Y bueno, es lo que utilizan, viste que utilizan artimañas donde puede agarrar a la persona. Y en este sentido dice, era principalmente estas hechicerías para agarrar a los hombres, dice, en forma particular, y sobre todo manipular su voluntad, manipular la voluntad de la persona, del hombre. Por esta razón se la vincula con el mundo de la prostitución, y claro, se vincula con la prostitución, porque de hechizar, entonces ya te hechiza, y detrás de eso entonces está la magia, ¿verdad? Y así también te utiliza la cuestión del adulterio, ¿verdad? Esta actividad sin duda perturbaba a los varones que se sentían expuestos a su debilidad y a merced de una mujer hábil para llevarlos a realizar lo que ella deseara. Bueno, vamos a seguir reflexionando sobre este tema que es interesante, sobre así leyes bien morales, porque estos son los aspectos morales, también sobre las leyes sociales y las leyes religiosas. Volvemos con más Ñande Yarañe. Fundación Ñande Yarañe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañe. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste.
Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñande Yarañe te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. Volvemos con Ñande Yarañe. Estamos en el segmento ¿Qué hace la iglesia? Y hoy tenemos invitados especiales con quienes vamos a compartir en estos días, en estos 3 días, algunos temas muy importantes de lo que la iglesia está realizando en su peregrinar de siempre, ¿verdad? Respondiendo a las necesidades del pueblo, respondiendo a las necesidades de nuestra gente. Muy bien, vamos a presentarnos entonces primero. Muy buenas tardes, padre, ¿cómo está usted? Muy bien, querido padre Víctor, es un gusto estar aquí en este programa tan importante para el Paraguay y te agradecemos el espacio que nos está brindando para poder hablar de este tema hoy que tiene que ver con una preocupación del Papa Francisco, que es el tema del sínodo amazónico, del que hablaremos a continuación de esto. Muy bien, muchas gracias, padre José Zanardini. Él es salesiano y está trabajando aquí hace... ¿Cuántos años, padre Zanardini, que está? 41 años. 41 años. Bueno, aquí de esta parte, hermana, si puede presentarse, su nombre, Sí. de dónde viene. Usted también hace mucho tiempo que está por el Paraguay. Sí, yo llevo 32 años aquí en Paraguay. Su nombre, hermana. Mi nombre es Margot Bremer. Esto ya indica mi procedencia europea. Soy alemana. De casa soy biblista. Me licencié en Teología Bíblica en España con José Luis Sicre. Oh, qué bueno. Y aquí me dedico como asesora teológica en CONAPI. CONAPI es la Coordinación Nacional de Pastoral Indígena, y a través de esta institución, que depende de la Conferencia Episcopal aquí de Paraguay, hago muchos viajes para encuentros latinoamericanos, entre otros desde 1997 con el CELAM, Teología India, que una vez al año nos encontramos de cada región latinoamericana, una persona nada más. Somos 5 o 6 que nos reunimos y elaboramos después investigaciones sobre la teología india, que quiere decir que los indígenas y nosotros los cristianos tenemos en común, y que es divergente en el sentido para establecer un diálogo interreligioso, intercultural, en que descubrimos cada vez más cómo Dios se revela de diferentes maneras en las culturas, pero que Él quiere la diversidad. De esto vamos a hablar después, sí, en todos los ámbitos, también a nivel ambiental, ecológico. Claro, todo lo que significa. A nivel cultural también, para complementarnos. Muy bien, muchas gracias, hermana Margot. Entonces estaremos también conversando. Y tenemos a nuestra tercera invitada. Hermana, si puede presentarse. Bueno, saludo también a la audiencia. Soy la hermana Josefina, también hermana del Sagrado Corazón, que comparto la comunidad con la hermana Margot. Soy de Argentina, vengo a Paraguay cada tanto a compartir aquí la vida
trabajo en talleres de espiritualidad, en talleres de concientización de distintos temas y bueno, he venido a acompañar aquí al padre José y a la hermana Margot. Y a la hermana Sí, Margot. muchísimas gracias. Ella también nos va a hablar sobre todo sobre este documento tan importante que está en relación, ¿verdad?, con lo del sínodo que vamos a comenzar ahora a hablar con el padre José, Laudato Si, del Papa Francisco. Bueno, padre Zanardini, si nos puede explicar un poquitito Es esto. un tema tan urgente, yo creo, y el Papa Francisco lo ha realmente tomado a pecho, porque ya ha empezado en el 2015, cuando escribió la carta encíclica Laudato Si, hace 4 años. Y después, hace 2 años, ha convocado, anunciado un sínodo para la audiencia. Cuando decimos esa palabra rara que es sínodo, es una palabra griega que significa caminar juntos, sínodos, o sea, el camino juntos. Entonces es muy importante. El sínodo es una reunión donde se aprende, se conversa y se toman decisiones para caminar juntos. Eso es un sínodo. Eso es lo que ha convocado el Papa Francisco. Cada año convoca un sínodo. El año pasado, ¿se acuerdan? Convocó eso de los jóvenes, antepasado de la familia. Este año, en octubre, se reunirán en Roma el Papa con obispos, asesores y con todos los informes que han llegado de todas las conferencias episcopales del mundo. Se reunirán para ver cuáles son las líneas comunes sobre el futuro de este planeta. Fundamentalmente es esto. Y el tema, el nombre de este sínodo, Caminar Juntos, toma como foco, toma la Amazonía. Por eso que se llama sínodo amazónico o panamazónico. ¿Y por qué amazónico? Amazónico porque la Amazonía es una región, la Amazonía es un estado del Paraguay, del Brasil, disculpen, pero es un estado que es una parte solo del Brasil, mientras que el sínodo amazónico, panamazónico, incluye lo que se llama el bioma amazónico. Y el bioma va más allá del estado de la Amazonía. Bioma, como ustedes saben, según la ecología, es una región que tiene características geológicas, culturales, forestales, poblacionales afines, similares, o sea, que se parecen, culturales. Entonces, cuando decimos amazónico, la Amazonía, entendemos el Brasil amazónica, la Guyana francesa, parte del Surinam, parte de la Guyana, parte de Venezuela, parte de Colombia, parte de Perú, parte de Bolivia. Son 9 países. Entonces, ese que se llama Sínodo Panamazónico trata de los problemas que son comunes de toda esa área. Esta área, que comprende 9 países, tiene una gran variedad, una gran diversidad biológica. Y eso es por qué tomaron eso de la Amazonía, porque es el espejo del mundo. Los problemas que existen en la Amazonía son problemas que se trasladan también al bioma Chaco-Paraguay, al bioma de la floresta atlántica, a los biomas africanos, a los biomas de Asia, en fin, las decenas y docenas de biomas que existen en el mundo, porque ahí es como un concentrado de todos los problemas que se realizan. ¿Y cuáles son los problemas? El problema son la amenaza del futuro. O sea, nosotros vivimos tranquilos en una sociedad consumista, nos preocupamos solo cuando viene una tormenta fuerte y decimos, ¿por qué ese cambio climático? ¿De dónde viene? Nos preocupamos cuando el agua está contaminada y por qué el agua está contaminada. O sea, estamos hacia un camino, estamos tomando un camino en nuestra sociedad que es un camino equivocado, un camino, como dicen los científicos, es un camino sin retorno, un camino cerrado, un camino que va al deterioro del planeta, al deterioro de la persona y a hacer del planeta un gran basurero. Eso es realmente el resultado de ese sistema de vida. Y es por eso que se quiere reflexionar en este sínodo sobre este problema.
partiendo de la Amazonía. En esa Amazonía, para dar una idea, piensen ustedes, ese bioma amazónico existe entre el 30 y el 50% de las especies faunísticas y botánicas de todo el planeta, entre el 30 y el 50%. Existe la cantidad de agua dulce más importante, más grande del planeta. Un río, que es el río Amazonas, que recoge dos grandes ríos, uno que parte ya de la montaña de Venezuela, el otro de Colombia. ¿Saben cuántos afluentes tiene el río Amazonas? 1.200 afluentes de agua. Imagínense, una cuenca impresionante de agua. Y todo eso está amenazado. La minería y la extracción, la minería de minerales, la minería del oro, la minería de la plata, hace que se deteriore el agua porque echan productos químicos que se usan para la extracción de la minería ilegal, y también hay una minería legal, pero ahí por lo menos controlada. Entonces la minería, la extracción, el petróleo, la extracción de la madera, todos esos elementos son muy negativos para la ecología. Conclusión, que se debe cambiar rumbo. Cambiar rumbo porque ya están sufriendo, no solo nosotros en el planeta que estamos lejos de la Amazonía, sino también los que están adentro. Hay una gran migración de pueblo amazónico hacia las ciudades. Ya el 60 y 70% viven en las ciudades. 390 pueblos indígenas, o sea, culturas, lenguas indígenas, que también están viviendo con grandes dificultades porque ya no tienen recursos, hay deforestaciones, los echan porque hay minería, en fin, todo esos problemas afrodescendientes, una cantidad de problemas ecológicos, humanos, ecohumanos, que requieren realmente un debate profundo, y es por eso que Papa Francisco ha convocado este sínodo para que los cristianos, los católicos de todo el mundo tomen conciencia del planeta, del cuidado de nuestra tierra, que es nuestro planeta, nuestra casa común, como se dice en la encíclica Laudato Si. Muchas gracias, Padre José. Entonces así estamos conociendo un poco más sobre esto. Seguramente, Padre José, después, cuando se haga ese sínodo, tenemos que hablar, ¿verdad?, en los detalles, porque aquí seguramente que entrarán muchos detalles que van a tratar, ¿verdad?, como iglesia, sobre todo una preocupación también, ese aporte, ¿verdad?, que hace la iglesia. Y bueno, entonces así vamos a un corte y volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. Seguimos este programa, como ustedes saben, mañana la segunda parte. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñande Yarañe te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos.
todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Apagamos la primera velita de Ñande Yarañe el 6 de junio. Desde las 20 horas estaremos en el Real San Vicente, agradeciendo a Dios, en primer lugar con la Santa Misa, con la Eucaristía. A las 21 horas estaremos compartiendo la cena de la familia Ñande Yarañe. Y posteriormente, como siempre, en esta convivencia tendremos también muchos premios y sorpresas para todos ustedes. Más informes, llamen al 0981 50 50 36. Apagamos así esta primera velita y le damos gracias por el primer año de Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe. Estamos en este capítulo 22. Desde el 15 en adelante tenemos varias leyes, ¿verdad? Las leyes morales, las leyes sociales y las leyes religiosas. Estamos hablando de la hechicería principalmente, ¿verdad? Como el Señor no solamente prohíbe, sino que nos dice una actuación directa del Señor y que nos pide a nosotros nuestra actuación también, diciendo, ustedes no pueden dejar con vida prácticamente, ¿verdad? No dejarás vivir a la hechicera. Quiere decir que imagina la situación a llevar, porque si alguien te pone una pena tan dura, tan fuerte y te dice que no tienes que dejar vivir a la hechicera, quiere decir que está produciendo mucho mal dentro de ese contexto social. Porque yo puedo poner sanciones, ¿verdad? Pero sanciones mucho más leves ante situaciones que yo veo que puede solucionarse y no te lleva a tanto mal. Pero si la hechicería te dice aquí la palabra de Dios que te está llevando a un mal terrible, porque perdés tu dignidad y después sos manipulado, evidentemente entonces que aparecen estas normas y estas reglas. Y por eso es que es bastante pesada, ¿verdad?, esta ley que se nos está imponiendo aquí. Bueno, en general se argumenta que el texto utiliza la forma femenina, como hemos dicho. Bueno, ahora algo más. Se prohíbe también y se castiga con la muerte, las relaciones sexuales con animales. Ahí pasamos al versículo 18. Nos decía, quien tenga trato sexual con una bestia morirá. La zoofilia, zoofilia, el que tiene relación sexual con animales. Bueno, todo esto ciertamente que a mí me gustaría reflexionar, invitar alguna vez a algún sacerdote que está dentro de la moral actualmente, porque ellos van más profundamente, miran más ampliamente, ¿verdad? Y al mismo tiempo después ellos profundizan mucho más el aspecto de la moral. Y esto entra actualmente también dentro de la moral, un estudio de la moral. Ciertamente que la Biblia ya te dice, pero te dice así en forma general. No comienza a explicarte y a entrar en los detalles. Pero hoy en día, por eso le estoy diciendo, ojalá que pueda hacerlo, llamar a algún moralista, hablar un poco con ellos, desarrollar un poco este tema. O sea, ¿qué significa esto que se prohíbe y castiga con la muerte, ¿verdad? Las relaciones sexuales con animales. No permitirte, oír, relación sexual con animales. Entonces tenemos que ver el por qué, qué y cómo se lo considera, ¿verdad? La prohibición se dirige principalmente a los dos, a los varones y a las mujeres, y no distingue si se refiere a algún tipo de animal específico. Tampoco no te dice con tal o cual animal, sino que en forma directa te dice no con animales. También se condena esta actividad refiriéndose explícitamente a la mujer, también, algunas veces en situación bien directa. Ahora, el rechazo de estas relaciones debe buscarse en la concepción israelita de la pareja humana. La mujer y el varón fueron creados de la misma sustancia y llamados a unirse sexualmente. En esta concepción, las relaciones con animales suponen una ruptura con el orden natural dado por Dios, pues ellos también han sido llamados a unirse sexualmente dentro de su especie. Bueno,
Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Cuando nos dice, nos envía sobre todo a Génesis 1, 22, ya en la creación del mundo, cómo se nos presenta, ¿verdad? En la creación, dice así, y los bendijo diciendo, sean fecundos y multiplíquense, llenen las aguas de los mares y que las aves se multipliquen sobre la tierra. Así hubo una tarde y una mañana, este fue el quinto día. Es decir, la misma especie, ¿verdad? Aquí. Bueno, esto es ya en la creación, ¿verdad? En el 1.22 y así sucesivamente también en los demás. Por otra parte, en esta concepción las relaciones con animales suponen una ruptura del orden natural, dijimos. Ruptura del orden natural. Bueno, el orden natural es entonces de acuerdo a lo que Dios nos da como instinto por una parte, pero sobre todo también a través de la razón también. O sea, Andere entendés, Andere ella, que es tu especie, que es justamente el orden como Dios lo ha hecho, de la reproducción, de la creación, pero de parte ya del hombre en este caso, porque Dios que va a descansar quiere decir que deja toda la responsabilidad de la naturaleza en manos del hombre. No para destruirlo, sino que al revés, para perfeccionarlo. Y en este caso, la Biblia entiende muy bien que cualquier relación, ¿verdad?, de zoofilia o con animales, como dice aquí, está rompiendo totalmente ese querer de Dios, ese orden natural. Ahora, en el 19, nosotros tenemos el que ofrezca sacrificios a otros dioses que no sea el Señor, será también, dice, apartado. Hay que entender la gravedad de la conducta aludida. ¿De qué se trata esto de sacrificar a otros dioses? Está prohibido sacrificar a otros dioses. En el contexto de la vida en Canaán, donde la intención de ir tras otras deidades era constante y presente en cada momento, la ley, como actuaba de disuasivo para evitar males mayores. Por eso que aparece la ley. Es decir que, como yo le estaba diciendo hace rato, quiere decir que existían estas depravaciones, ¿verdad? Y entonces ante esta situación aparecen las leyes. Y por eso nos dice, aparecen la ley o las leyes justamente para disuadir, hacer entender, hacer entrar en conciencia. Eso no es normal, eso no es natural y por eso entonces ellos ponen esta ley disuasiva. Sin embargo, es difícil determinar hasta qué punto se ejerció de forma consistente el castigo de la muerte. Este es el otro elemento, se pone una ley, pero que uno sepa así directamente que mataron a alguien por esta situación es más difícil comprobarlo, es mucho más difícil, a pesar de que en la Biblia te está diciendo que hay que hacer o actuar de esta manera. Todo indica que hubo épocas de tolerancia y que solo en determinadas situaciones se combatió con dureza la adoración de otros dioses, sin que podamos afirmar que se ejecutaba a los transgresores sobre bases regulares. Bueno, así entonces vamos a seguir reflexionando. Estamos en el capítulo 22 del libro del Éxodo. El libro del Éxodo es un libro apasionante. Es la palabra de Dios que nos llega al corazón. Son textos que estamos leyendo y estamos estudiando en estos días que no aparecen prácticamente en la liturgia, ¿verdad? No porque uno no quiere, sino que es imposible, ¿verdad? Dentro del ciclo existen tiempos y dentro del ciclo de la Biblia más o menos vamos organizando para tener una visión general de la Biblia siempre. Yo me despido de ustedes y nos encontramos de nuevo mañana. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por